Una mente enferma no tiene cura. Este sujeto fue calificado de un perfil que tiene las connotaciones de psicópata. Hace como un mes y medio, llegó más o menos 2 meses. Supuestamente lo que dice la gente que sí, que estuvo 2 veces detenido por violación. Las circunstancias son casi idénticas. No le hablamos del caso de Ámbar Cornejo, pero la historia fácilmente podría ser la misma. Los hechos se repiten. Un presunto homicida que gozaba de libertad condicional. Pero estos crímenes ocurrieron en el norte de nuestro país. La rabia, tengo impotencia de que el Estado haya dejado en libertad a estos asesinos. El hecho de que se le hayan otorgado los beneficios carcelarios hace pensar, hace presumir que si se hubiera cumplido la condena completamente, los nuevos delitos que se cometieron en la ciudad de Copiapó tal vez no se hubieran producido. Estaba la existencia inicial al menos de 3 delitos graves, 2 al menos de ellos, de homicidio y de incendio. Esta historia comenzaba en pleno año 2019, en Copiapó. Catalina Álvarez, una menor de 16 años, desaparecía luego de ir a una fiesta, pedir un colectivo en la madrugada para volver a su casa. Este fue el último registro de la menor con vida. Esperaba su locomoción, la que finalmente llegaría. El chofer era Hugo Pastén, el psicópata de Copiapó. Donde ella desaparece un día luego de ir a una fiesta, camino a su casa, y respecto de quién entonces no se supo nada más hasta el día de hoy. Un año y casi un mes más de haber desaparecido. Sin saberlo, Catalina se había subido a un colectivo conducido por un sujeto condenado en el 2005 por 2 delitos de secuestro con violación. En ese momento se encontraba libre, luego de no haber cumplido con ni siquiera la mitad de su condena. En paralelo, la madre de Catalina se comunicaba con ella de manera breve, una comunicación que más que tranquilizarla, hizo todo lo contrario. Entonces yo empecé a llamar. Pasaron 15 minutos que no obtuve respuesta, más que al último me entró la llamada y lo único que escuché fue "ay mamita", y lejos, y se sentía lejos llorando, y esa fue la última vez que yo escuché la voz de mi hija. La búsqueda de Catalina era intensa, pero no habían resultados. Las pistas todas apuntaban a un viejo conocido de la policía, a Hugo Pastén, un colectivero con prontuario criminal, que gozaba de libertad condicional, que sería detenido por parte de la PDI. Su historia hoy toma más sentido que nunca. En ambos casos habían informes que no hacían aconsejable dicha libertad condicional. En el caso de Hugo Pastén había un informe psicológico que señalaba que no estaba en condiciones de reinsertarse socialmente y que había sin duda allí un riesgo de reincidencia, que fue lo que ocurrió finalmente. Y es que este sujeto, al igual como ocurre con el caso de Ámbar, ya había sido condenado en el 2005 a 24 años de prisión por 2 delitos de violación con secuestro. Hace 15 años ocurrieron aquellos hechos. En ese momento, así se defendía Hugo Pastén. Hubo un común acuerdo entre las 2 personas, nada más que eso. Yo no soy un delincuente habitual y como dice la señora fiscal, que soy peligro para la sociedad, yo he trabajado con personas de la alta sociedad y nunca he tenido mayores problemas con nadie. Como les digo, hay hartas cosas que no coinciden como las que dice la señora víctima. Que se trata de 2 hechos bien graves en contra de 2 víctimas, 2 mujeres mayores de edad, en donde ambas fueron violadas y además ambas fueron atacadas en forma sorpresiva con armas cortopunzantes, ambas fueron violentadas sexualmente en sitios eriazos. René Navarro defendió a las víctimas del denominado psicópata de Copiapó en el 2005. Recuerda los crímenes cometidos por él, detalles violentos, pese a que el imputado en todo momento negaba los hechos y aseguraba que era una persona intachable. He sido respetuoso, caballero, con quien se lo merece que sea. El trabajo anterior que tuve andaba a cargo de casi 200 millones de pesos en puro instrumentos topográficos, camionetas nuevas, cheques en blanco, y
Y me investigaron, pues a mí me investigaron, pueden preguntarle a la persona, a mi jefe que tuve, que si alguna vez tuve algún problema conmigo, ninguno. Nada. A una de ellas la dejaron amarrada frente al volante en este sitio de Riesgo de Copiapó y la otra, dentro de un taxi colectivo, tuvo que soltarse desde el maletero y caer a la calle con el auto en movimiento. Sin embargo, en el 2017 sería liberado. No había cumplido ni siquiera con la mitad de su condena. Historia similar a la de Hugo Bustamante. Hugo Pastén también fue beneficiado con libertad condicional y gozando de ella es que habría cometido diversos delitos. No se trataba solo de la desaparición de la joven Catalina Álvarez de 16 años. A Pastén, conocido como el psicópata de Copiapó, también se le imputaba el homicidio de Susi Montalbán. Peluquero trans, su cuerpo fue hallado calcinado en su casa tras un incendio. Este hombre ya no dejaba vivas a sus víctimas, se había transformado ahora en un homicida. Y no solo eso, en el 2019 también habría dado muerte a Marina Cabrera, joven madre boliviana secuestrada y asesinada por Hugo Pastén. Su cuerpo fue hallado calcinado en un pique minero. Por estar en libertad condicional, ambas personas que tienen personalidades psicopáticas, cometieron crímenes graves y no cumplieron toda su condena, hoy hay víctimas que lamentan que ellos hayan vuelto a la libertad. Y acá un detalle no deja de saltar a la vista. ¿Por qué un sujeto acusado y condenado por violentos crímenes como violación y secuestro sale en libertad antes de tiempo? ¿Por qué no llega a cumplir ni siquiera la mitad de su condena? Beneficios carcelarios que también han sido duramente cuestionados en el caso de Ámbar y el presunto homicida Hugo Bustamante. Realmente estaba con libertad condicional que le fue otorgada, como su derecho es por lo demás, el año 2017, luego de cumplir una serie de requisitos objetivos y subjetivos que al momento en que la comisión respectiva y la Ilustrísima Corte de Apelaciones finalmente la termina otorgando, se estimaban cumplidos. Por lo tanto, objetivamente el derecho a la libertad condicional era un presupuesto para serle otorgado. Son dos casos similares. Las historias son prácticamente idénticas. Dos sujetos que, gozando de su libertad condicional, habrían cometido violentos crímenes. Hugo Pastén, Hugo Bustamante, tendrían más cosas en común que tan solo un nombre. Por ahora, de Catalina nada se sabe. Ella nunca apareció. La policía esta semana volvió a las búsquedas. Su familia no descansa hasta dar con su paradero. Más de un año sin saber dónde está Catalina. Quiero agradecer especialmente a Jimena Godoy, madre de Catalina Álvarez, por estar con nosotros durante este programa. Gracias, Jimena. Y también a Cristian González, que es fiscal jefe de Copiapó. Gracias, fiscal, por estar con nosotros en nuestro programa. Un abrazo para ambos. Queremos comenzar la conversación con Jimena. Jimena, tú, la verdad es que el caso de tu hija, de Catalina, ya es terrible. Sumado a lo que se ha vivido aquí en Villa Alemana con el caso de Ámbar, me imagino que también te vuelve a golpear, te vuelve a violentar. Quiero que nos remontemos a esa noche en que tu hija fue a una fiesta. Como cualquier chiquilla de 15, de 16 años, de 17 años que va a una fiesta cerca de tu casa. Ella se va de la fiesta, te llama por teléfono y te dice: mamá, voy a tomar un colectivo. Tú le dijiste que la ibas a esperar afuera y ese trayecto debió durar 5 minutos. Sin embargo, el trayecto aún lamentablemente no termina. ¿Cómo recuerdas esa noche, Jimena? Buenas tardes. Buenas tardes. Ella me pidió permiso ir a la casa de una amiga, no a una fiesta. Ya. Y al final se juntaron con esta niña y otros jóvenes y se fueron a pie a Plaza Morales a una fiesta. Ya. Yo la estuve llamando y ella me dijo: mamá, en un ratito más me voy, estoy bailando. Ahí supe que estaba en una fiesta, pero yo asimilaba que era en el sector de Rahue. Nunca supe que era en Plaza Morales. Después la volví, me quedé dormida porque tenía un bebé que le estaba amamantando y me dormí. Me desperté como un cuarto para las 3 y la empecé a llamar. Y me entró la llamada a las 2:57, yo la llamé y ella me dijo muy tranquilo que venía en el colectivo. Muy tranquila. Sí me causó cuidado porque el colectivo tenía la música muy fuerte. Ya. ¿Y eso te llamó la atención a ti? Sí, yo le dije: te espero afuera. ¿Cómo? Eso le llamó la atención a usted, en el fondo, que el colectivo venía con la música muy fuerte, no como transporte público, sino casi como un carrete arriba. Claro, exactamente. Entonces yo le dije: te espero afuera y salí. Eran las 3
y empecé a llamar, porque yo asimilaba que estaba en Rancagua, que en menos de 5 minutos ya tenía que haber estado en la casa. Entonces empecé a llamar y no entraba la llamada más que a las 3:15, de 18 más o menos, me entra la llamada y lo único que escucho era mi hija gritando "ay mamita", así como llorando, muy asustada, y fue lo único que escuché. Jimena, Y lo último que escuché de mi hija. Jimena, ¿tú crees que tu hija alcanzó a contestar el teléfono o que él operó el aparato en algún momento? ¿Qué piensas tú? Porque transcurrieron 18 minutos desde que tú empiezas a llamar hasta que el teléfono finalmente contesta. Pero cuando contesta solo escuchas "ay mamá, ay mamita". Ay mamita. Te escuché un "ay mamita", que para mí, yo creo que fue el tipo el que no supo apagarlo y se prendió, porque ella se sentía lejos, no cerca del teléfono. Ya. El teléfono, entiendo, fiscal, el teléfono fue encontrado con posterioridad en una ruta cercana al lugar donde ella toma el colectivo. Gusto saludarlo también, fiscal, para ir comprendiendo lo que ha pasado y cómo se ha seguido la investigación en el caso de Catalina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a conversar sobre este, en realidad, trágico y lamentable caso. Doña Jimena, ¿cómo está? Buenas tardes, también un gusto de saludarla. Hemos hablado reiteradamente con doña Jimena en muchas reuniones presenciales y virtuales. Efectivamente, como usted señala, el teléfono celular fue hallado en un sector que se llama Quebrada del Chulo. Esto está distante aproximadamente a 15 kilómetros desde la zona donde ella es tomada en un colectivo por parte del imputado. Y coincide también en las cercanías, no en el mismo lugar, también en otro sector cercano se encontró la cédula de identidad de la víctima botada en un basural. Ya. Bien, son los dos elementos que se han permitido que nos hemos logrado encontrar de ella. Ya. Y se logra, un segundo, José. Sí. ¿Se logra generar un trazado, una trayectoria entre el punto cero, donde se encuentra el carnet de identidad, y donde se encuentra el teléfono? ¿Se ha rastreado con total intensidad toda esa zona porque no se ha logrado dar con el paradero de Catalina? Sí, esto es un caso muy complejo. Como ustedes saben, ya tal vez tengamos tiempo de hablar, el imputado cometió 3 crímenes. Tres crímenes. Uno de ellos, el caso de Catalina, es el único caso en que no hemos logrado dar con el cuerpo. Y esto es porque el imputado tuvo mucho tiempo esa noche, varias horas, para poder ocultar el cuerpo. Y también, como lo sabe bien doña Jimena, es una de las hipótesis que se barajan, que probablemente entre el día del hecho, 23 de junio del año 2019, y el día de la detención del imputado, el 15 de julio, es decir, en estas casi 3 semanas, el imputado podría haber regresado en los días posteriores a cambiar de lugar el cuerpo, de ocultarlo más allá de donde pudo la primera noche. Teoría que cobra validez también respecto del caso de otra víctima, que es una de sus 3 víctimas. Me refiero a Marina Cabrera. Sí. Marina Cabrera desaparece el día 5 de febrero. Esta madre boliviana. Pero, correcto, Marina Cabrera, la joven boliviana de 24 años, esta madre boliviana, joven madre, ella es asesinada el día 5 de febrero, pero él regresa al lugar el día 6 de febrero. ¿Y a qué regresa? A desmembrar sus restos y a quemarlos para evitar cualquier tipo de evidencia biológica. ¿Fiscal? O de poder determinar quién es la persona. ¿Le puedo pedir un favor? Por el horario de protección a familias, si no puede entregar tantos detalles, por favor, porque también es revictimizar a esa familia, a ese padre, un joven boliviano que vinieron a nuestro país en búsqueda de precisamente un mejor futuro y se toparon con este psicópata. Él está procesado. ¿Cómo llegan a Hugo Pastén? ¿Cómo llegan a este hombre que salió, curiosamente, de la cárcel, cumpliendo solo 13 años de 24, que había sido su condena por violación y robo a 2 mujeres antes? Sí, por cierto, le agradezco la aclaración en relación al horario. Ahora, estos son elementos que con las mismas familias hemos tenido que afrontar, sin duda, con mucha crudeza. Doña Jimena también lo sabe. Pero le agradezco la aclaración, no hay ningún inconveniente entonces no dar detalles tan escabrosos, aunque es muy difícil porque todos los casos son tremendamente escabrosos y terribles. Propio de una personalidad psicopática como que yo me atrevo a señalar tiene Hugo Pastén. Ahora bien, a su pregunta, ¿cómo llegamos a él?
llegamos a través de... A ver, esto se va develando a partir del último caso, el de caso Catalina, porque el caso de Marina, y quiero ser claro en esto para que ustedes tengan una idea, el caso de Marina Cabrera, la muerte ocurre el 5 de febrero del 2019. Ya. El caso de Susi Montalbán, que es Horacio Lanchipa, ocurre también en el mes de febrero. Ya. Y el caso de Catalina, y de ahí había muchas sospechas, mucha gente, era muy difícil porque teníamos muy poca evidencia. Y en el caso de Catalina se hizo un muy buen trabajo junto a la Policía de Investigaciones de Chile en comenzar a revisar las cámaras de seguridad que se encontraban en los alrededores donde Catalina toma el taxi colectivo. Ella toma el taxi colectivo en Los Carreras, esquina Callejón Pedro Longallo. ¿Ya? Y si bien allí no hay cámaras, sí había cámaras 2 cuadras antes, 2 esquinas antes. Ya. Y empezamos a catastrar todos y cada uno de los vehículos que pasaron a la hora, calculando cuánto tarda 2 cuadras un vehículo en transitar, a la misma hora en que Catalina tomó el taxi colectivo, que tiene que ver con la hora en que es captada de una cámara cercana, caminando hacia la esquina donde ella tomó el colectivo, y la hora en que llama a doña Jimena, su madre. Por eso es tan importante el testimonio de Jimena y los antecedentes que ella entrega. El testimonio de Jimena es y va a ser muy importante el día de mañana en un juicio, porque ella nos va a poder decir no solo la hora, sino que además Catalina, su propósito es ir a la casa. Y le dice, mamá, yo voy a la casa. Y además cuando escucha el llamado, dice, ay, mamita, da cuenta efectivamente de una agresión que está sufriendo. Claro. Bien. Fiscal, bueno, el asunto es que catastramos todos los vehículos para que... Seré muy breve, para decir cómo llegamos al imputado. Catastramos todos los vehículos que pasaron a esa hora. De ahí salió el taxi colectivo que manejaba el imputado. Llegamos al taxi colectivo. Esa noche el taxi colectivo es de otra persona, pero esa noche lo manejaba el imputado, tenemos testigos en ese sentido, y al revisar el vehículo encontramos ADN de Catalina, sangre de Catalina en el lugar. Y de ahí logramos la vinculación. Después allanamos el domicilio del imputado y en una destrozada doña Jimena y una manga de un polerón del imputado también encontramos ADN de Catalina. Ya son pruebas súper concluyentes. Bueno, aquí nos encontramos de nuevo con el bendito decreto ley 321. Así es. El mismo caso del señor Bustamante, maldito decreto ley, lo digo abiertamente, donde una persona condenada a más de 20 años puede a partir del año número 10 pedir libertades condicionales y bueno, y todos los problemas de la estructura para entregar la libertad condicional, que ahora el gobierno quiere elevar las exigencias, pero ahora se dieron cuenta, cuando ya se han perdido vidas, claro, de que esto está mal hecho. Me parece inmoral. Pero quiero ir a otro tema porque esto no tiene que ver con usted, fiscal, sino que a la personalidad de este tipo de sujetos, ¿no? Se ha hablado muchísimo de los informes psicosociales, de la falta de empatía, de los rasgos psicopáticos, de la planificación de toda esta historia de terror, porque esto no es simplemente una muerte, esto va asociado a un nivel de violencia muy, muy grande. Usted probablemente lo ha entrevistado, el Ministerio Público ha enfrentado sus rasgos. Me gustaría ver si usted nos pudiese describir la mente de estos tipos y cómo poder, digamos, de alguna manera hacer justicia en el marco de personas que a veces no dan su versión, se niegan a entregar antecedentes, se creen el centro, digamos, de una suerte como de negro guión cinematográfico, juegan y manipulan a las autoridades y a las propias familias de las víctimas. A ver si nos podría entregar antecedentes respecto de la radiografía psicológica y el desafío que significa tratar con este tipo de criminales. Es tremendamente complejo. Yo voy a cumplir 20 años como fiscal en el Ministerio Público. Mi especialidad son los delitos violentos y homicidios. Pero cuesta lidiar con personalidades como esta. No es la primera vez que me encuentro con alguien así. ¿Por qué, fiscal? Donde ellos no reconocen nada, no asumen nada, tienen una frialdad, una indolencia. Yo lo he tenido ya un par de veces frente. Cuando yo lo confronto con la evidencia, le digo... porque él niega, ¿no? Yo no tomé, yo no tengo nada que ver, y le digo, hay ADN de la víctima, hay sangre de la víctima en tu colectivo. O sea, no puedes decirme que no. Y en aquella oportunidad, cuando ya recién detenido, él reconoce que efectivamente la niña estuvo allí. Inventa una versión absolutamente inverosímil, que él iba en el colectivo, como se iba alejando de la ciudad, ella se asustó, se tiró del colectivo y como estaba ensangrentada tuvo que tomarla, la subió al colectivo y de allí él dice... como él tenía prontuario, se asusta y la va a dejar a la Quebrada del Chulo. Nos lleva hasta allá, donde efectivamente encontramos su celular. Y nos dice, ahí estaba la PDI, estaba yo, y dice, y aquí la dejé.
Nosotros decimos, pero aquí no hay nada. No sé, aquí la dejé, pero es que no hay nada acá. No está el cuerpo, no hay nada. Entonces empezamos a increparlo, a decir, bueno, dinos dónde está. Y él dice, yo la dejé acá, pero aquí no está. ¿Aquí quién se fumó? ¿Se la llevó alguien? No está. Él, frente a nosotros, lo que quería hacer era no decirnos dónde estaba el cuerpo, porque si usted me pregunta, no olvido, Julia, que no puedo dar detalles cabrosos, pero doña Jimena lo sabe, probablemente la encontremos en el mismo estado que encontramos a Marina y a Susi Montalbán. Perfecto, bajo ese mismo método. De una manera que no podamos tener ningún tipo de evidencia. No quiere decir dónde está. Ahora, para terminar la idea de contestarle a José. Luego yo lo enfrentaba, y tiempo después lo enfrenté en la fiscalía y le digo, mira, tú quieres decir que no fuiste tú, yo no te puedo negar que dijiste, a qué días que fuiste tú, pero por favor, di que en la cárcel escuchaste un rumor, una bulla, como le llaman ellos, estaba en tal lugar. Por favor, permite que la familia pueda enterrar sus restos. Y entonces él dice, fiscal, yo no sé, no tengo idea, no tengo nada. No tengo idea de muy nada. bien, fiscal, este tipo de personas, y no lo digo solamente por los casos nacionales, si uno revisa los antecedentes policiales, y usted lo debe saber muy bien, en otros países, estos asesinos seriales conocen muy bien la ley, son capaces incluso de defenderse ante la corte. Claro. Y además, como no sienten nada, me da la impresión, fiscal, como que más encima goza manteniendo a toda una familia y a toda una comunidad en vilo. Eso es. Dos cosas al respecto. Fíjense que él llama al papá de Catalina, a don Luis, para hablar con él, y todos esperamos que le fuera a decir, ya, ¿sabes qué? Me compadezco de ustedes, escuché una bulla, un rumor que estaba en tal lugar. No, fue a decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo no fui, cuando todos sabemos por evidencia directa que él fue. Pero ahí, entonces fiscal, el tipo tiene una personalidad frívola absoluta, y José tiene razón. O sea, en ese sentido hay evidencia de ese tipo de personalidades, y de algún modo ellos juegan también con su ego y con su hedonismo. Es decir, no, yo soy intocable, yo no he hecho esto, y lo niegan. Y una cosa más, perdón, sí aprendieron, y son inteligentes, no solamente saben la ley, sino que saben además cómo los pueden condenar. Me explico. En las anteriores causas, cuando fue condenado el año 2006, por hecho ocurrió el 2005, a las dos víctimas las dejó vivas, y las dos víctimas fueron a juicio. Claro. Y además se le encontró ADN de él. Claro. Y como las dejó vivas, fueron a juicio a decir, este hombre fue el que me secuestró y me violó. Y además encontraron ADN de él. Ahora, ¿qué ha hecho? Pues no deja a la víctima viva y además se deshace de las pruebas biológicas.